Está Damián Dipache, el dólar por debajo de 1.500. Bandas sin cambios, vamos a ver por ahora. Había alguna versión allí del ministro Caputo que luego fue desmentida de alguna variante en las bandas. Pero, ¿qué pasa con la economía, el metro cuadrado? ¿Qué es lo que siempre nos interesa, a final de cuentas, para ir monitoreando? Damián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasa con la economía real pasada la elección, los riesgos, digamos, toda la turbulencia y se van asentando, digamos, las noticias y vamos despejando el panorama? Salimos de nubosidad variable, te diría, si le tenemos que poner una temperatura a la economía. Ayer se dieron a dar a conocer los datos de ventas minoristas de la CAME, caída del 1,4% interanual, pero el dato es que octubre versus septiembre creció 2,8% y que en el acumulado del año crece 4,2%. Cruzo el dato con algo que pasó jueves previo a las elecciones, que fue el dato que comunicó la Universidad Torcuato Di Tella, el índice de confianza del consumidor, después de haberse derrumbado en agosto 13,2 y caído nuevamente en el mes de septiembre, en el mes de octubre crecía 6,3%. ¿Esto significa que está todo? No, es que estaba un nubarrón muy fuerte. Ahora estamos en nubosidad variable y estamos viendo si se puede despejar el horizonte. Si vos me tenés que decir, me consultás a mí, ¿y cómo lo ves de acá hacia adelante? Como siempre te digo, a mí me gusta el mostrador PYME. Hoy hablé con un empresario PYME a la mañana y me dice, ¿cómo vemos la mano? Me dice, política de tasa oxigena nuestra caja. ¿Por qué? Porque tenés una baja de tasa, ten en cuenta que una tasa de descuento de cheque preelectoral el 70%. El Banco Central está operando en la baja de tasa fuertemente, ¿no? Exactamente. A punto tal de que no solamente le da un poquito más de liquidez en plaza, con pesos en plaza, las licitaciones, el Tesoro dejó 4,5 billones de pesos en plaza, cuando antes era un plan platita, pasamos a plan absorción de peso, plan aspiradora total en el medio de la campaña, ahora hay un poquito más de liquidez en plaza y la tasa de descuento de cheque pasa del 70% preelectoral a 45% hoy. Para la pyme, me dice, mira, esa descompresión, si seguimos en este sentido, ¿qué es lo que nos va a permitir? Hay algo que, te lo juro, me Pero dijo pyme a la mañana. déjame que te interrumpa ahí, Damián. Cuando hablamos de baja de tasa, ¿de dónde a dónde? Digamos, ¿de dónde estábamos a dónde? Porque la otra vez tuve un contrapunto con el presidente que me decía, bueno, ¿qué es una tasa razonable? Y yo decía, bueno, no, pero el Banco Central baja la tasa, están ahí. La libertad de mercado, nosotros no fijamos tasas. No fijan tasa, pero muñequea el Banco Central. Por eso, digamos, ¿qué es una tasa tolerable para que no para sostener los equilibrios tan complejos que tiene hoy la economía? En mayo de 2025, a un cliente mío bodeguero yo le hice sacar tasa de inversión productiva al 30%. Eso existía en Argentina, Pablo. Tasa de inversión productiva al 30%. Sí, 30%. Hoy está mejor, porque está 45% el nivel de tasa y mejora. ¿Cuánto es la inflación? Bueno, el orden del 30%. Está bastante considerable considerando una inflación, pero vos estabas pagando una tasa del 70-75%, claro, con precios y sectores. Escuchá, este es el tema que me decía el empresario. Sí. Damián, el problema nuestro es que hay mucha competencia en el mercado, de que hay mucho volumen de producto, y nosotros, para poder vender, la inflación es la promedio, pero nuestra inflación está yendo al 20%. Nosotros no pudimos aumentar más del 20% interanual. Quiere decir que la desincronización entre precio y tasa estaba casi 50%, ¿me entendés? Entre el precio que recibo y la posibilidad de pagar a este nivel de variación de precio de la economía, porque la economía está muy competitiva. Por lo cual, hoy esa desincronización entre variación de precio y tasa, para ese sector, está mucho más cercano. Y esto me decía, ojo, yo con esta tasa oxigeno deuda, pero en el corto plazo, si oxigeno mi deuda y el mercado acompaña, bueno, me puede llegar a impulsar la inversión y esperemos que también, me dice, del otro lado del mostrador, me oxigene consumo. Bueno, ahí está, ahí está. Hoy lo charlaba con Gonza hace un ratito. Si es que el mercado responde, si es que el consumo se reactiva, ¿de qué va a depender eso? Déjame que voy a mostrarte, tengo dos materiales muy interesantes. Hay un video de Álvarez Agis que hoy se viralizó por todas partes, calculo que lo has visto, ¿no? Emanuel Álvarez Agis, el segundo de Kicillof, sí, ¿no? Bueno, muy invitado a coloquios, a reuniones empresariales, ¿no?
como esa gente, esos gurús de consulta. Mi respeto por la gente que invitan. No. El moderado. No, viste que lo plantean como el economista kirchnerista moderado. No es como Kicillof, no, te decían. Ok, muy bien. Bueno, cerrando el paréntesis, primero, un viejo video, viejo porque en el sentido que circuló hace algún tiempo, pero que retrata perfectamente a los jóvenes con algún sueldo, que de pronto se enfrentan al dilema de la tarjeta de crédito. Ese era el dilema de los jóvenes que de pronto descubrían que a tasas siderales la tarjeta, si no se pagaba el total... A ver, ¿cuál era el dilema de esta chica? Dale. Pones a decirles los que debo de tarjeta. ¿Qué quieren que les diga? No sé cómo pasó. Estudio de esto, se supone que tengo que saber, pero no sé. Entre el me lo merezco y el Dios proveerá, la no educación financiera que no tuve en el colegio cuando yo era chica, es como que yo un día tomé la mala decisión de pagar el mínimo de la tarjeta, ya está. Sentencié mi vida financiera al infierno bancario, que yo me lo merezco y para eso trabajo. Esas dos frases las tengo que erradicar de mi vida. Porque en un momento dije, yo seré adicta a las deudas, porque no puede ser. O sea, toda mi vida laboral siempre estuve pagando cosas. No sé, ¿qué va a hacer? Yo también me arrepiento, yo también me quiero auto-petit suisse, pero bueno, hay que afrontarlo y se va a salir adelante. O sea, yo sé que vamos a salir adelante. Eso no lo dudo. Puede tardar, sí, pero yo sé que todos vamos a salir adelante. Me gustó la parte, dice, de educación financiera, nunca tuve. Sí. Yo le digo a esta chica maravillosa, con la frescura que tiene, que la verdad que en la Argentina, aunque hayas tenido educación financiera, nunca terminás de aprender nada, ¿viste? Porque nuestros padres, nuestros abuelos se chocaron contra la pared 27.000 veces, ¿no, Damián? Absolutamente. ¿Qué es lo que te pasa si tenías que refinanciar tu tarjeta de crédito? La tasa preelectoral estaba en el 98%, eso te da un costo financiero del 120%. Suponete que esta chica tenía una variación de su sueldo, vamos a ser positivos, muy bien le fue en su paritaria, del 40%. Está pagando 3 veces más de tasa, ¿me entendés? Claro. Entonces, eso hace que efectivamente tenga, primero, un riesgo de sincronización muy grande. ¿Qué llamo yo riesgo de sincronización? Se produce cuando la tasa de interés elevada queda heredada del pasado inflacionario y tu ingreso futuro crece mucho menos. Claro. Esto es lo que está pasando. La tasa quedó anclada al pasado, Pablo, al pasado de la inflación. Pero en la mente de muchos, y esto está bueno para los televidentes, ¿qué es lo que le pasa a muchos televidentes hoy con tasa? Es que durante, te digo, décadas en Argentina, ellos pensaban que había un subsidio inflacionario, porque lo había, porque la inflación licuaba tasa. Y muchos también apostaron a que el proceso de desaceleración no se iba a dar. Entonces, tomaron tasa, se financiaron en el mercado, refinanciaban tarjeta de crédito y la licuación de tasa vía inflación no existe. Al contrario, tenés un problema muy pero muy importante entre desincronización de tasa, subsidio inflacionario y un dato no menor a tener en cuenta es el endeudamiento regresivo, que es cuando tu ingreso crece por debajo, muy por debajo del nivel de tasa futuro, del nivel de tasa presente. O sea, estás pagando una tasa y tu ingreso en el futuro no va a poder pagar, no vas a tener 120% de aumento, al contrario. Eso es clave en el consumo, eso es clave en la proyección del consumo. Teníamos una especie de consumismo con anabólico, una especie de consumismo por necesidad y forzado, por defensa, claro, y por defensa. Había un consumo a la defensiva. Hoy tiene que ser un consumo calculado, y este es el gran problema, me da la sensación, de los empresarios, de los comerciantes. Hoy lo veía Antonio Laje, muy interesante, con todo su equipo, plantear algo, ¿no? Esto de pronto los Black Friday, los Cyber Monday, los Cyber Monday, que de pronto encontrás ofertas permanentes a 40, 50% bajo, pero no como ocurre en los Estados Unidos de, ropa desestacionalizada, cosas que quedaron fuera de circulación. No, de cosas que hoy cuestan 1.000.000 y de pronto te lo están vendiendo a 500, ¿no? También ahí hay una necesidad de venta, de reactivación de muchos sectores que se suman a estas ofertas que se pusieron de moda. Qué buen punto tocaste. Acá vamos a armar un quilombo importante. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el empresario se manejaba con márgenes de coberturas altas y todavía en muchos casos no bajaron el margen. Entonces, se sientan debajo del stock
y en un momento decir, che, tengo que salir a financiar un capital de trabajo. ¿Qué lo hago? ¿Una tasa del 75 o destruyo mi stock al 50% de descuento? No, me financio con mi propio stock que sé que tiene un margen de cobertura en el cual incluso bajando el precio estoy ganando. Y tiene razón Antonio, en muchos sectores todavía eso se da. Me senté en el stock, le puse un margen elevado, llega el Black Friday, te regalo todo. Pero Claro. y todavía hay negocio en el regalo, ¿eh? Claro, claro. O sea, significa que me estabas cobrando algo que estaba muy por encima de lo razonable. O sea, todavía te quedaste con el reflejo, si ahora me podés vender al 40, al 50% más barato. Y en el run de los empresarios, te digo, ese pasillo pyme, previo a la selección, los 20 días previo, hubo mucho sobreestoqueo porque pensaban que el tipo de cambio Claro. se iba a ir a los 1.640 pesos. Entonces, Tal cual. se volvieron a estoquear una vez más, pensando de que la corrección cambiaria iba para arriba, y ahora están sobreestoqueados porque la plaza no tiene ese nivel de demanda de sobreestoqueo y se tienen que financiar el depósito ese, hay que financiarlo de alguna forma. Damián, ¿me podés traducir qué dice este hombre, aunque lo dice tan clarito que es lo entiendo hasta yo? Fíjate, Álvarez Agis, el peronismo o el kirchnerismo o como se llame, está tratando de desafiar la ley de la gravedad y cuando le piden una propuesta económica te meten un impuesto. ¿No? Sí, es así, mira. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, Sí. de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer... ¿Cómo sería eso? Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Entonces, cuando me doy cuenta que pasa eso, voy al kiosco y le digo, no, cobrame con tarjeta, con billetera virtual, con QR, etcétera. Cuando yo salgo el efectivo y me meto a la billetera virtual, lo único que tiene que hacer Arca es mirar que si hay un tipo que recibe transferencias de 134 quits por día, eso se llama un comercio. No se llama que tenés una familia grande que te ayuda. Damián. Bueno, dos cosas. Primero, a mí me parece que hay que sacar el impuesto a la formalización que es el famoso impuesto a los débitos y crédito. Ese es un recontraimpuesto. Hay que ser el contrario, hay que sacar un impuesto. No hay que poner un impuesto. El día que vos saques impuesto. Son maravillosos, estos tipos son maravillosos. Le encuentran una solución a todo inventándote un impuesto, metiéndote una carga. Cuando vos le saques 100 mangos al tipo va a ver la luz, te dicen los kirchneristas. No, No. El reflejo condicionado de cómo manejar la economía con el látigo de meter un impuesto. Hoy había un tuit de Lucas Lach en el cual muestra cómo el impuesto cheque físico y el impuesto digital, el cheque digital está creciendo por encima del cheque físico, ¿no? Bueno, eso se está dando porque efectivamente hay mayor sistema de digitalización. El día que nosotros saquemos impuesto a los débitos y créditos va a ser un gran incentivo. Un gran incentivo, Pablo. No, vos le tenés que poner un impuesto al efectivo, tenés que sacárselo al sistema financiero, ¿me entendés? Es al revés, porque vos estás dándole una zanahoria muy importante para aquel que quiere estar fuera del sistema, porque el sistema financiero te cobra impuestos para que los introduzcas esos 100 pesitos. Y un dato no menor, no solamente impuesto nacional, que es débito y crédito, sino ingresos brutos. El otro día estaba mostrando un buen informe respecto al mapa tributario en Argentina, del IARAF, y mostraba que en algunos casos hay percepción a retenciones de ingresos brutos, sistema financiero, hasta el 9%. Sí. Entonces no es poner impuestos, es sacar impuestos. Bueno, creo que el presidente hizo una referencia sobre esto. A ver, ¿lo tenés, Gonza? Esto, lo que teníamos ahí abajo, ¿no? Esto, vas al cajero, pedís 1000 y te entrega 900. Es una frase que resume la visión económica kirchnerista. Ahí está. Sí, sí. Bueno, acá, pues, al estilo del presidente, ¿no? Kirchnerista igual a ladrón. El que fue viceministro de Economía, Kicillof, propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto, sino solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero. Aparte, suponiéndole que la gente tiene que educar al comerciante de esta manera, no hay que olvidar que hasta hace muy poco el peronismo decía tenemos que presentar un economista presentable para los mercados y este era el propuesto, Álvarez Agis, ¿no? Bárbaro. Esta es la propuesta. No, sigan ahí, porque seguro que la gente
va la gente que está en la informalidad, va de cabeza, de cabeza a esas propuestas esotéricas. Como Pablo, cuando alguna joven decía... No, me estoy acordando de algunos jóvenes kirchneristas, porque el kirchnerismo le ha hecho mucho daño. Sí. Enseñándole esoterismo en lugar de economía a los jóvenes. Una joven en un canal de televisión decía que se compraban los billetes en el exterior Sí. para bajar la inflación acá. Sí. Que esa es la manera en que se bajaba, que en el gobierno de Alberto Fernández iban a bajar la inflación, comprando los billetes en el exterior. De esa manera se eliminaba la inflación. ¿No me cree? Bueno, ya se lo voy a buscar para mañana. Sí, Damián. ¿Qué pasa? El billete argentino tenía un impuesto espectacular, que era justamente la sobreemisión. Es un impuesto en sí mismo, porque ese billete cada vez perdía poder adquisitivo porque abundaba mucho. Pero ojo, que los impuestos que afectan al billete son un montón. El otro día hacía yo un informe en A24 en el cual mostraba una familia de clase media que va al supermercado ahora, se da vuelta, lleva justamente los 1.000 pesos, no los ponen en el cajero, lleva los 1.000 pesos, tienen IVA, ingresos brutos, tasa de seguridad y higiene, impuesto al cheque. Si va a la estación de servicio, tiene IVA, ingresos brutos, tasa municipal, cheque, impuesto al dióxido de carbono, impuesto a los combustibles líquidos y tasa vial al combustible. ¿Me entendés que el billete ya está cargado de impuestos cuando empieza a circular en nuestra economía? Totalmente. O sea, es una locura ponerle un impuesto más, porque ya ese billete está cargado. Te presentás un libro, amigo, de Rosario, me dijeron, ¿tu libro? Mirá, acá lo tenés. El futuro de las pymes. Hablando de las pymes, ahí lo tenés. El futuro, ahí está. El futuro de las pymes. Ajá, muy bien. Lo presento en Rosario, próximo miércoles, 17 horas, Fundación Libertad, calle Mi 360, a través de Torre Puerto. Así que invitados. Bien. Este libro que va para Argentina, América Latina y España. Salto importante para mí, Pablito, me conocés hace mucho tiempo. Tal ¿Cómo cual. prepararte para un mundo en el que cambiar será más valioso que crecer? Es un puente excelente porque voy a hablar de las pymes y el tema de la modernización laboral, ¿no? Ya no hablamos de protección, sino qué beneficios pueden traer la modernización laboral concreto a los que están todo el día teniendo que pagar una nómina salarial. Abrazo grande. En eso va el libro. Abrazo grande, gracias, Pablito. Chao, Damián Dipache.